Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la incertidumbre en la medición. Partamos del hecho de que todos los datos que nosotros recojamos en una investigación siempre van a contener errores. Estos errores pueden ser de dos tipos dependiendo de la fuente en la cual se originan. Es por ello que estos errores asociados a toda medición se pueden agrupar en dos partes, en función de la fuente de error y en función del efecto sobre esas mediciones. A la vez, estos errores en función de su fuente de error pueden ser clasificados en errores metodológicos y errores instrumentales. Errores metodológicos son aquellos generados por la imperfección propia de todo el método de la medición. Y los errores de fuente instrumentales son aquellos que aparecen debido a la imperfección de los medios técnicos que se emplean para realizar la medición. En cuanto al efecto en la medición, esos errores pueden ser clasificados en sistemáticos y aleatorios. Los sistemáticos son aquellos que afectan los resultados siempre en el mismo sentido. Esto quiere decir que son constantes a través de un conjunto de lectura y que ellos varían siguiendo cierta ley física. En el caso de los aleatorios, estos son los que varían como consecuencia de los procesos internos del funcionamiento de un aparato que se utiliza para medir. Este aparato, esta situación es mejor conocida como ruido interno del instrumento y o fluctuaciones en los parámetros influyentes durante el proceso de medición, que ya estos parámetros pueden ser temperatura, humedad, presión y otros factores. Los errores aleatorios, estos tienen igual posibilidad de ser positivos o negativos. Bueno, dada esta pequeña introducción acerca de los errores en función de su fuente o de su efecto sobre la medición, entonces pasemos a ver algunos datos o formas estadísticas, matemáticas que utilizamos en física para mejorar esa presentación de datos y disminuir un poco estos errores. Bien. Primero vamos a calcular el valor medio, que se representa con la letra X barra en la parte superior. Y se va a definir como la sumatoria de todos los datos que tenemos presente en nuestra tabla dividida entre la cantidad de datos presentes en esa tabla. En otras palabras, vamos a sumar cada uno de los datos, es por esto que aparece aquí, X1, X2. Si hay 3 datos, se sumarán los 3 datos. Si hay 5 datos, se sumarán los 5 datos. Si hay 7 datos, se sumarán los 7 datos. Y n representa la cantidad de datos que estamos analizando. Si estamos sumando 3 datos para sacar un promedio, significará que n va a tener un valor de 3. Si estamos sumando 5 datos para calcular un promedio, entonces dividiremos, o n en este caso tendrá el valor de 5. Por ejemplo, aquí tenemos registro de la variación de temperatura durante un día. Tenemos 5 datos registrados: 32,0 grados Celsius, 31,0 grados Celsius, 32,1 grados Celsius, 31,7 grados Celsius y 30,8 grados Celsius. Esas 5 temperaturas fueron los registrados o los datos registrados durante un día. Ahora queremos calcular el valor medio. Lo que vamos a hacer es X sería cada uno de estos datos, X y cada uno de estos datos, por lo tanto tenemos X1, X2, X3, X4, X5. Vamos a tener 5 valores a sumar. Y n va a adquirir el valor de la cantidad de datos presentes. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos, por lo tanto vamos a tomar ese valor como 5 aquí. Ahora procedemos a sustituir en nuestro modelo esos valores que tenemos de temperatura registrada diariamente.
vamos a cambiar, podemos cambiar aquí el valor de X promedio por el valor de T promedio, porque estamos viendo una temperatura, así que ya no es cualquier variable, sino es una específicamente, es la temperatura, una temperatura promedio, y por eso ponemos T mayúscula para representar temperatura, y la barra horizontal en la parte de arriba para señalar que es un promedio. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a T1, a la temperatura 1, a la temperatura 2, más la temperatura 3, más la temperatura 4, más la temperatura 5, todas ellas divididas entre N. Ahora sustituimos qué valor tiene cada una de esas T. T1 vale 32,0, por eso lo hemos sustituido, más 31,0 de T2, T3 vale 32,1, T4 vale 31,7, T5 vale 30,8. Todos esos datos están presentados en grados Celsius. N, recuerda que es la cantidad de datos. Por si se me olvidó, vuelvo a contarlos. ¿Cuántos datos tengo presente? 1, 2, 3, 4 y 5. Y eso es el valor que voy a sustituir aquí de N. N vale 5 porque son 5 datos. Ahora, lo que vamos a proceder es a sumar todos estos datos que están aquí presentes y los vamos a dividir entre esa cantidad que está allí debajo, que es 5. Cuando realizamos la suma de las temperaturas registradas, nos debe dar este valor, 157,6 grados Celsius. Entonces procederemos ahora en el siguiente paso a dividir esa suma entre 5. Una vez realizada la división entre 5, porque acuérdate que es entre 5 porque es la cantidad de datos presentes en este ejemplo, así que al dividir esa suma entre 5 nos debe dar este dato. Por ahora lo vamos a presentar así, mientras aprendemos a realizar los otros procedimientos que vamos a presentar a continuación. El siguiente parámetro que vamos a aprender a calcular es la dispersión en cada medición, que se va a representar con la letra E, subíndice I, para señalar que es en cada medición. XI es cada uno de los datos presentes acá, y X promedio es la T promedio, la temperatura promedio que hemos calculado en el paso anterior. Así que ahora vamos a proceder a calcular cada una de esas dispersiones en las mediciones que tenemos allí. Calculemos la primera, E1, la dispersión en la medición 1, es igual a la temperatura 1, que en este caso será 32,0, menos el valor promedio. Ahora, sustituyendo, entonces tenemos a temperatura 1, 32,0, menos la temperatura promedio que calculamos en el punto anterior, 31,52. Realizas esta resta y este valor que aparece acá es nuestra primera dispersión en la medida número 1. Nos debe dar 0,48. Si observas, pues es un valor sin unidades. Simplemente nos está representando qué tanto se aleja o se acerca cada una de las mediciones a nuestro valor medio. Y podemos encontrar que en algunos casos nos van a dar positivas y en otros casos nos van a dar negativas. Y esto lo vamos a tener que aplicar para cada uno de los datos que está presente allí. O sea que nos van a salir, nos van a salir 5, igual que la cantidad de datos. Veamos cómo hacer el resto. Bien, como les había mencionado, pues sí, algunos resultados nos van a salir negativos en estas dispersiones, como en el caso de la dispersión número 2 y en el caso de la dispersión número 5. En estas mediciones nos sale negativo, en otras nos van a salir positivo. O sea que aquí cuando realicemos este procedimiento, repito, algunas nos van a salir positivas, otras nos van a salir negativas. Si quisiéramos verificar que lo que estamos realizando está bien, entonces vamos a tomar todos estos datos, esos 5 datos los vamos a sumar con sus signos y vamos a respetar la ley de los signos. Y vamos a encontrar que el resultado de esta suma algebraica nos va a dar 0. ¿Bien? Eso confirmaría de que nuestro procedimiento es correcto. Si nos da unos datos distintos, podría ser que nuestra información no es buena. Y más que los procedimientos que no sean buenos, no los datos, sino más bien los procedimientos son los que no hayamos realizado bien. Si la suma de estos 5 resultados que tenemos acá no nos da 0. ¿Bien? Así que para que tengamos certeza de que nuestros resultados, nuestros procedimientos estamos realizándolos de manera correcta. Sumamos estos 5 y si nos da 0 nos certifica de que realmente vamos realizando una muy buena operación. Si no, pues tuvimos algún error y sería bueno volver a verificar qué es lo que hemos hecho. Continuando con nuestro tratado de datos para minimizar el error, tenemos entonces ahora como tercer representante la dispersión absoluta media, que se representa con la letra E barra en la parte superior, porque es un valor medio, un promedio,
de las dispersiones en cada medida que calculamos en el punto anterior. Se define como más o menos la sumatoria. Tenemos acá algunos factores nuevos como este símbolo que es dos barras paralelas, verticales paralelas, que representan valor absoluto, o sea que vamos solamente a sumar y sin considerar que anteriormente, en el paso que vimos anteriormente, nos va a salir positivo o negativo. Recuerda que algunas nos salieron negativas y otras salieron positivas. Cuando lo vayamos a realizar la dispersión absoluta media, no vamos a considerar ese signo, simplemente las vamos a sumar. Vamos a tomar el valor absoluto de esas cantidades que calculamos. Bien, esto es lo que significan estas dos barras verticales paralelas alrededor de esto. Bien, entre el valor de n, recuerda que n es la cantidad de datos, así que ya sabemos cuál es el valor de n, que son los 5 datos que tenemos presentes allí. Así que al momento de sustituir, vamos a cambiar a esos valores. En resumen, se define como esto, la dispersión absoluta media. Vamos a sumar cada una de las mediciones, los errores de mediciones que calculamos anteriormente, en la dispersión en cada medida, y lo vamos a dividir entre n. Sumamos y dividimos entre n. Bien, sustituyendo cada una de las dispersiones que calculamos en las medidas anteriores, tenemos esto. Bien, observa algunas positivas, otras negativas, pero todas están encerradas entre líneas paralelas verticales, lo que significa que vamos a considerar solamente el valor absoluto. Ahora las hemos colocado aquí con su símbolo, pero al estar en valor absoluto, las vamos a sumar solamente su parte positiva, o sea, solo positivo. Sumamos y dividimos entre n. ¿Cuánto vale n? Acuérdate, son 5. Una vez sumada la dispersión en cada medición nos va a dar 2,48 y procedemos entonces a dividirlo entre la cantidad de datos que es 5. Resultándonos este valor de dispersión absoluta media de 0,496. Recuerda que esto no tiene unidades, simplemente estamos presentando unas formas de cálculos de error. En este caso la dispersión absoluta media.